Bueno, pues seguimos conversando sobre estos temas, sobre digitalización y digitalización en este evento sobre fondos europeos. A mi derecha les voy a presentar a los ponentes. Yo soy Carlos del Castillo, periodista de tecnología del diario.es, y a mi derecha tengo a Maite Ledo, que es la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. A su derecha está Elena Álvarez Mellado, que es lingüista computacional y divulgadora, investigadora de la UNED. Álvaro Uriarte, vicepresidente para Consumer Electronics de Samsung España. Y el último es Miguel Escasi, director de Relaciones Institucionales y Políticas, políticas Públicas, de Google. Bienvenidos a todos a la mesa. Y bueno, pues lo primero que os quería preguntar es, acabamos de escuchar al ministro hablar sobre la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Os quería preguntar qué os parece. A ti, Maite, entiendo que te parecerá estupenda. Quizás empezamos por el resto de ponentes. Bueno, pues El que quiera empezar. por nuestra parte celebramos que por fin haya una estrategia digital y estaremos encantados de colaborar tanto en el sector público como en el sector privado para poder ejecutarla y llevarla a cabo. Entonces, yo creo que es un momento de celebración el hecho de que haya salido adelante. Y por nuestro lado, desde Google, la verdad es que estamos bastante entusiasmados, ¿no?, con este nuevo tiempo y esta nueva estrategia, porque es verdad que no partimos de cero, ¿no? Se han hecho unos esfuerzos importantes en los últimos años desde la Agenda Digital 2026. Hoy estamos hablando de fondos europeos, ¿no? Más de 30.000 millones para que el país abrace la digitalización como una de las palancas de crecimiento y, en este sentido, incluso multiplicar de 600 a 1.500 millones el foco que se tiene en infraestructura como supercomputación, que todavía son escasas y que hay que reforzar, el talento, que es algo fundamental y que, Carlos, luego podemos, si queremos, ahondar más un poco, pero la verdad es que nos parece ilusionante. Creemos que, además, es un movimiento de país, es una política de Estado donde, evidentemente, las empresas vamos a seguir acompañando, ¿no? Y hay algunas, bueno, pues yo creo que el peso específico que hemos conseguido como país en Europa ya se sabe, somos la economía grande en Europa más digitalizada, una de las primeras pioneras, ¿no?, en inteligencia artificial. Antes de que en Europa se instalara el debate, desde España ya se estaban liderando debates sobre una regulación equilibrada que permitiera la innovación, sobre algunas de las medidas concretas que ahora se refuerzan y, por tanto, yo creo que como país, entre todos, estamos haciendo muy bien este camino. El objetivo es ese, ¿no?, la adopción masiva, rápida, y esta estrategia creemos que puede ayudar. ¿Elena? Yo, en representación de mí misma, que conste en acta que no he leído el documento, que creo que ha salido hace menos de 48 horas. Sí. Sí que de lo que he visto, que me ha gustado mucho en las noticias recogido por el protagonismo que se le daba, era la presencia o la incorporación de las lenguas cooficiales. Odio el término cooficial porque creo que no es un muy buen término, pero bueno, para entendernos nos vale. Y me alegra mucho en la parte lingüística, que quizás es la que a mí más me compete, ver el protagonismo de las lenguas cooficiales, que creo que es por donde puede haber muchas cosas interesantes que salgan. Sí, en el proyecto Alia te refieres, en que es como una especie de ChatGPT en español, ¿no? Podríamos denominarlo así, hasta que empezamos a tener términos más extendidos que no nombren productos de empresas privadas, pero bueno, hasta ahora podemos llamarlo así. Maite, a lo mejor nos puedes dar más detalles de este modelo en el que el gobierno está poniendo mucho esfuerzo para que trabaje en español mucho mejor que cualquier otro modelo de inteligencia artificial. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme y buenos días. Yo creo que se ha comentado antes, pero fundamentalmente estos modelos tratan de responder, de alguna manera, es la infraestructura pública que estamos creando para dar respuesta a las necesidades de la inteligencia artificial. Pensemos en algo así como las carreteras cuando hablamos del transporte, ¿no? En inteligencia artificial también hay que crear infraestructuras. Estos modelos nos permiten generar esa infraestructura sobre la que luego podemos apalancar muchos elementos. Sobre el modelo fundacional, sobre los modelos fundacionales, lo que vamos a hacer después es apalancar modelos especializados en distintos ámbitos y sobre ellos vamos a apalancar aplicaciones concretas. Y esto es lo relevante, porque al final buscamos, y esta estrategia yo creo que tiene un claro foco en esto, llegar de un mundo que estaba más centrado probablemente en la investigación en IA a un mundo que tiene que buscar esa aplicación para maximizar precisamente el impacto en la economía, los efectos beneficiosos de la inteligencia artificial. Por tanto, esa es la idea, es la pieza que nos permite construir hasta llegar a difundir las aplicaciones al máximo número de sectores.
Estos modelos, esta familia de modelos, tiene algunas características importantes. Evidentemente, tiene más porcentaje de castellano y lenguas, no sé si llamarlas ya cooficiales, pero y lenguas cooficiales. De hecho, aspiramos a que, frente a los modelos disponibles, que tienen un porcentaje muy pequeño, no llegan al 5%, este modelo tenga más del 20% en castellano y lenguas cooficiales en los corpus de entrenamiento. Es decir, que es un salto importante porque nos va a reducir los sesgos. A la hora de desarrollar todas esas aplicaciones de las que yo hablaba antes, cuantos menos sesgos tengas en los modelos fundacionales, más fácil es que luego hagas modelos aplicados que verdaderamente corrijan esos sesgos. Por tanto, este es un primer elemento. Y además es un elemento que nos permite llegar a toda la comunidad hispanohablante en el mundo, que no es menor. Recordemos la cantidad de hispanohablantes que hay en América, también en América del Norte, también en Estados Unidos. El segundo elemento, y lo hemos mencionado muchas veces, pero creo que conviene reforzarlo, es la transparencia. Esto es muy importante. No tenemos, y bueno, cualquier análisis o estudio que encontréis, el que ha hecho la Universidad de Stanford, que es bastante bueno y analiza todos los modelos que hay disponibles en el mercado, lo que ve es que cuando enfrentas a estos modelos a sus niveles de transparencia, los niveles de transparencia que tienen son pequeños. No sabemos a veces cómo están entrenados, con qué datos, quién los ha entrenado, con qué hardware, si alguien les ha puesto alguna pega o no durante el proceso de desarrollo. Es decir, sabemos muy poco de los modelos que luego les estamos utilizando de manera masiva. Lo que aquí aspiramos es a que este modelo tenga un nivel de transparencia, primero, compatible con la regulación europea, de inteligencia artificial, que es evidentemente el estándar al que tenemos que aspirar, y después que dé esa confianza y certidumbre también a los ciudadanos y las empresas que los utilizan, porque esto también va mucho de confianza, de certeza y de eliminar riesgos e incertidumbres en los propios usuarios, ¿no? Esta familia de modelos aspira a responder a estos elementos. Sí, me hablabas a lo mejor de su posible uso en otros países que no sea España, que también hablan castellano y lenguas derivadas del español. Quizá esto es una de las oportunidades, porque es una de las cosas que os quería preguntar, las oportunidades de España en esta carrera de la inteligencia artificial. Pues bueno, ya parece que vamos a ser los primeros que tengamos un modelo basado en nuestro idioma, que es uno de los idiomas más globales. ¿Qué otras oportunidades identificáis para España en la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial no solamente tiene este impacto positivo, ¿no?, de los modelos fundacionales, que por cierto estarán disponibles ya este verano, entonces también esto va muy rápido. Piensa que el otro elemento importante es que tenemos que conseguir esa difusión. O sea, yo creo que un elemento singular de la inteligencia artificial es la velocidad, ¿no?, y a esa velocidad estamos dando respuesta. El otro es la granularidad. Es extraordinariamente transversal. Conseguir maximizar los beneficios de la inteligencia artificial en nuestra economía implica que difundamos la inteligencia artificial no solamente en el sector privado, y sobre todo en la pequeña y mediana empresa, sino también en el sector público. Y esa es una enorme oportunidad en este momento. España aspira a ser pues bastante pionero, ¿no?, en el desarrollo de estos modelos de inteligencia artificial en los dos sectores. También en el mundo de ciberseguridad tenemos una oportunidad importante, y yo creo que la otra oportunidad importante es la de, enfrentados a las incertidumbres que tenemos sobre la inteligencia artificial, que también existen, el desarrollo de esta Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, en la que hemos sido también bastante pioneros, ¿vale?, y estamos trabajando, ¿no?, para que sea completamente operativa durante el año 2024, bueno, pues nos va a permitir también conducir ese debate social de algo que efectivamente afecta no solamente tecnológicamente y no solo a la productividad, sino también a los comportamientos humanos, ¿no? Y ahí tenemos también que desarrollar un debate social que nos permita a todos tener esa confianza, ¿no? Álvaro, Miguel, Elena, no sé si queréis añadir algo. Yo creo que lo primero que hay que decir es que por lo menos la interpretación de Google es que a España le puede ir muy bien con la inteligencia artificial. Europa también tiene la potencialidad en este nuevo periodo que se abre de aprovechar esas oportunidades. Evidentemente, conocemos las limitaciones de la tecnología todavía, por eso hemos abogado entre todos por una regulación que también controlara y gestionara los riesgos, pero tenemos que pasar seguramente de la regulación equilibrada a la acción contundente, y eso significa ser rápidos a la hora de que, como decía la Secretaria de Estado, de que permee, ¿no?, de ese efecto transversal en toda la sociedad. España puede hacerlo, y eso significa sector público, pero también significa que las pequeñas y medianas empresas tengan un acceso a la inteligencia artificial y, lo más importante, que hagan casos de usos que signifique un incremento de su productividad.
Y eso es lo que estamos viendo, que ya hay algunas herramientas que ya empiezan a generar esa tendencia positiva. Creemos que en España estamos particularmente bien preparados, ¿no? Porque ya vamos haciendo el camino desde hace tiempo. También es verdad que esto es un deporte de equipo, la innovación y la digitalización siempre lo ha sido, y en ese sentido tenemos que colaborar desde todos los estamentos de la sociedad. Nosotros vemos como tres objetivos que estamos, digamos, poniendo bajo un paraguas que llamamos la oportunidad de la IA. Son 25 millones que vamos a lanzar para fundamentalmente tres objetivos. El primero es garantizar que la IA esté disponible, sea usada por todos los estamentos de la sociedad. Es decir, no podemos hacer que la nueva era de la IA incremente las brechas digitales que ya existen, que todavía existen, sino todo lo contrario, que dé una oportunidad de democratizar ese acceso a la inteligencia artificial y que esa adopción sea más rápida. En segundo lugar, decía, no solamente las grandes empresas, sino también la pequeña y la mediana empresa, los autónomos van a tener herramientas potentes que antes a lo mejor solamente estaban disponibles a empresas de mayor tamaño, pues las van a tener disponibles para mejorar sus tareas, ¿no? Para automatizar algunas de las tareas más repetitivas, para que esas horas puedan ser dedicadas a tareas, actividades de mayor valor, basadas en la productividad, basadas en la creatividad de los seres humanos, que van a seguir siendo imprescindibles. Y todo esto lo creemos fehacientemente desde Google hasta el punto de que muy probablemente la semana que viene lanzaremos un estudio que hemos encargado para ver los impactos de la inteligencia artificial en la economía y en la sociedad española, ¿no? Vamos a ser optimistas al respecto. Creemos que hay determinados sectores de la economía que van a estar muy beneficiados por esas posibilidades de la IA. Y también creemos que el impacto en el mercado laboral, en un mercado laboral dinámico, va a ser positivo, ¿no? Pensemos en nuevas profesiones que se van a crear. ¿Quién iba a pensar hace 40 años que había miles de trabajos para programadores web? Y sin embargo, a día de hoy es un skill set muy demandado en el mercado, ¿no? Pues vamos hacia allá, ¿no? Con nuevos trabajos como los prompters, ¿no? Ingenieros de prompt que van a saber sacarle el mayor jugo a la máquina. Son unos puestos de trabajo que España está totalmente capacitada y posicionada para ser un actor relevante, ¿no? Así que, en definitiva, creemos que las oportunidades de impacto económico positivo en la economía española pues son tangibles, pero hay que trabajar entre todos para que permee y permee rápido, ¿no? Elena, por Yo, ejemplo. en la parte del lenguaje que comentaba, Sí. que me ha parecido muy interesante, precisamente justo creo que no es el español la parte que a mí me resulta más relevante o con más filón para el caso de España. Porque como precisamente el español es una lengua, vale, comparado con el inglés, peor dotada de recursos, pero aún así muy hablada y con mucha disponibilidad textual, digamos que ya es golosa comercialmente y además va a haber otros entes que desarrollen esa tecnología y que van a tener interés en desarrollar esa tecnología. Me parece más interesante, y por eso también además me parece una buena iniciativa pública, es decir, bueno, ¿qué va a pasar con una lengua como el euskera? Que quizás sea la última de las prioridades, no la última, pero va a tener mucha menos prioridad si lo fiamos al desarrollo comercial, porque tiene una cuota de hablantes mucho más pequeña, por lo tanto no es tan jugosa, y además está mucho peor dotada en cuanto a cuánto texto disponible hay para entrenar. Entonces, es mucho más peliagudo meterse ahí. Entonces, me parece fenomenal, porque además tiene unas implicaciones tiene un añadido metodológico muy interesante, que es cómo hacemos modelos de este estilo con mucha menor cantidad de texto y que sea bueno, competitivo, que funcione bien. Entonces, tiene una parte que creo que está bien no fiarlo a la iniciativa comercial y además metodológicamente muy golosa de aproximarse. Y de hecho, pues no es sorprendente que uno de los mejores, si no el mejor grupo de investigación en este tema en España esté en la Universidad del País Vasco, que son la bomba y nos dan sopas con onda a todos. Y es razonable que sea allí donde están trabajando y haciendo desarrollos muy punteros en estos temas y en este tipo de modelos. Álvaro, ¿tú querías añadir algo aquí sobre las oportunidades? Bueno, por mi parte, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miguel. Creemos que la IA proporciona una oportunidad enorme. No obstante, también creo que es necesario imprimir un sentido de urgencia porque es algo que avanza muy, muy rápido y la colaboración público-privada, pues yo creo que va a ser esencial para una adopción de una IA que sea segura, que sea inclusiva, que sea sostenible
en fin, que se comporte en base a una serie de parámetros éticos. Entonces, bueno, la oportunidad está ahí, estamos en el amanecer de la adopción de una tecnología e hilándolo con lo que has dicho, por ejemplo, del euskera, pues yo creo que precisamente la IA puede ser una oportunidad para poder llevar al euskera al siglo XXII y al que haga falta, ¿no? Y que realmente le ayude a desarrollarse y a implantarse en la sociedad a prueba de, bueno, pues otros desarrollos que pueda haber lingüísticos que a lo mejor por fuerza bruta pues puedan, yo qué sé, limitarlo. En ese sentido yo veo oportunidad, pero también creo que es necesario imprimir un sentido de urgencia. Sí, porque una de las cosas que quería preguntar, o sea, hace 1 año y medio más o menos que apareció ChatGPT y que empezamos como la gran revolución a hablar de estos temas, empezamos a hablar más en serio de sesgos, de transparencia, de la necesidad también de soberanía tecnológica en cuanto a inteligencia artificial. Quería que me hicierais un poquito de balance de este 1 año y medio, porque hemos escuchado de todo, que la inteligencia artificial era la nueva bomba atómica y que había que regularla. Bueno, pues y de ahí prácticamente un montón de discursos. Hay algunos catastrofistas, hay algunos que dicen que es también que es humo comercial. Quería un poco vuestro bagaje de este 1 año y medio de explosión, ¿no? Del primer 1 año y medio de la revolución de la IA. ¿Qué os sugiere a vosotros? ¿Con qué os quedaríais? Bueno, yo destacar una cosa. La verdad es que esto ha ido muy rápido, efectivamente, pero a la vez ha empezado a haber muchos análisis de qué es lo que aporta, ¿no? Y vamos un poco a los análisis un poco más, digamos, basados en datos, ¿no? Sí. Que yo creo que es importante. Entonces, lo que sí se han empezado a observar es cuando tú pones a un grupo a trabajar con estas herramientas, llámense ChatGPT o cualquiera otra de las herramientas alternativas. Ya un grupo que no trabaja con estas herramientas, si se comparan los resultados, bueno, pues el primero gana evidentemente en tiempo de trabajo, ahorra tiempo de trabajo y está cuantificado ya en grupos de trabajo bien determinados. Mejora la calidad del trabajo que hace, es decir, la calidad del trabajo hecho por un grupo de personas trabajando con estas herramientas frente a la calidad del trabajo hecho por personas que no las utilizan, mejora de igual manera que ha mejorado con otras herramientas tecnológicas anteriores, ¿no? Y también, bueno, pues finalmente son más productivos, ¿no? Y todo esto ya empieza a estar medido. Quiero decir que ya empieza a haber, aunque sean incipientes, ¿no?, mediciones de que cuando tú haces las cosas con estas herramientas tienes mejores resultados, ahorras tiempo, mejoras la calidad del trabajo, ¿vale? Yo creo que este es el primer elemento. Es evidente que como toda revolución tecnológica y más como esta que va muy deprisa, pues evidentemente vamos a tener, bueno, por el camino, déjame, mucho ruido, ¿no? O sea, ruidos de los que tienen miedo, ruidos. Frente a eso, lo más importante es esto, reforzar la colaboración público-privada, es crear pues, esas buenas prácticas en el desarrollo de la inteligencia artificial. Es un elemento habitual digamos, de incertidumbre. Con la IA va a haber más incidentes de ciberseguridad. Bueno, sí, pero también con la IA probablemente podemos mejorar las herramientas de ciberseguridad a su vez, ¿vale? Con lo cual tenemos que trabajar en esa idea también, en la idea de utilizar inversiones en IA para que mejoren nuestras herramientas de ciberseguridad, es decir, que esto nos permita ir también de la mano. Una de las cosas que se han puesto en marcha, y al hilo de lo que decías, que me parece muy importante, no es que vayamos a empezar ahora a trabajar con las lenguas cooficiales, es que llevamos ya casi 2 años trabajando con las lenguas cooficiales en un proyecto que es el proyecto Ilenia, en el que el País Vasco, Galicia, Cataluña, Valencia han estado trabajando, además de una manera muy cooperativa, lo cual es muy valioso también. Entonces, hoy ya tenemos una base de corpus que nos permite pegar ese salto hacia estos modelos fundacionales más grandes, ¿no? Y es consecuencia de que además ha habido mucho entusiasmo por hacer un trabajo, muchas ganas de colaborar por hacer estos trabajos que nos permiten tener una base para algunas cosas bastante interesante. Todos los proyectos que se han puesto en marcha en misiones de inteligencia artificial, en cadena de valor, nos permiten ya haber visto casos concretos o empezar a ver casos concretos de cómo puedes utilizar la IA para mejorar la eficiencia energética, cómo puedes utilizar la IA para temas de responsabilidad social, cómo puedes utilizar la IA para el mundo agrícola, ¿no? Por ejemplo. Es decir, que ya empezamos a tener un conjunto de casos trabajados y en colaboración de universidades, centros de investigación y empresas que nos ayudan a ir viendo, a ir tangibilizando de alguna manera los resultados de la inteligencia artificial. Y yo creo que lo veremos más, ¿no?, en adelante. Miguel, Álvaro, ¿queréis? Sí, a ver, yo creo que
ahora empezamos a ver los impactos más tangibles de la inteligencia artificial. Pero claro, Carlos, tú lo decías, ¿no? Parece que hace un año, año y medio, de pronto esto fue una explosión también de entusiasmo y de expectativas, ¿no? Pero es verdad que no hemos llegado aquí hace un año y medio. Es decir, por ejemplo, en el caso de Google, llevamos 8 años trabajando en la inteligencia artificial. La T de ChatGPT es de Transformer, que es una tecnología patentada por Google hace varios años. Es decir, Google, por ejemplo, en este caso, lleva siendo consciente de las posibilidades y de los riesgos y también de las limitaciones de la tecnología desde hace mucho tiempo, porque no toda la inteligencia artificial es generativa, ni solamente es generativa, ¿no? A tu pregunta, sí es verdad que es disruptiva en comparación con otras tecnologías o con otras revoluciones incluso industriales que han tenido un periodo de implementación pues, más dilatado. Sí va a ser un cambio contundente, pero no va a ser un cambio en contra del progreso. Todo lo contrario. Nosotros creemos que ese cambio contundente va a requerir una serie de ajustes, va a requerir también una serie de recursos que no los teníamos construidos en nuestra sociedad, algunos que son de infraestructuras tecnológicas, pero sobre todo otros que son de capacitación de la fuerza laboral, de la ciudadanía, para que pueda usar la inteligencia artificial. Entonces, es un cambio disruptivo, acelerado, pero es un cambio que, si se hace bien, va a conllevar un progreso, ¿no? Hablaba la Secretaría de Estado efectivamente de cosas concretas, ¿no? Fijaros, yo solamente voy a dar un par de ejemplos, ya que veo al director del BSC por aquí. El otro día, en la presentación de AlphaFold 3, pues hablaba de que casi Google DeepMind, que es la división que ha hecho AlphaFold, pues casi que se merecía el premio Nobel, ¿no? Al final, lo que estamos hablando con AlphaFold, por ejemplo, es un proyecto donde se secuencian las estructuras de las proteínas de forma tridimensional y, en su última versión, incluso saber cómo interaccionan con las otras moléculas de la vida. Aplicaciones tangibles de esto, desarrollo de medicamentos de una forma acelerada, estudios sobre cuáles son las resistencias, por ejemplo, a los antibióticos, investigaciones como la que estamos haciendo con el CSIC sobre enfermedades concretas como la enfermedad del sueño. Este es un recurso público que hemos puesto a disposición de la comunidad internacional científica. Son más de 1,5 millones de investigadores los que tienen ahora una herramienta para mejorar las investigaciones que están haciendo. Es como si ahorráramos 400 millones de horas de trabajo de la comunidad científica en esto concretamente. Y esto va a ser un retorno específico con la sociedad, ¿no? Otro ejemplo es el martes pasado, en el evento anual de innovación de Google, en el Google I.O., empezamos a aplicar lo que nosotros creemos que es el futuro, que es en la multimodalidad. Es decir, no es que sea solamente un texto, un chat con inteligencia artificial, es que va a integrarse en cómo vivimos. Nosotros vivimos no solamente con texto, vivimos con imágenes, vivimos con vídeos, vivimos también con texto, pero al final vamos a tener seguramente agentes, ayudantes de inteligencia artificial que se adapten a nuestras actividades cotidianas, algunas profesionales, otras pues, en el ámbito de cada uno de su vida cotidiana, y que la inteligencia artificial va a ser una ayuda para poder hacer mejor esas tareas, ¿no? Entonces, evidentemente, vamos a tener que aprender, vamos a tener que hacer ese viaje de una forma más acelerada. Sí lo vamos a tener que hacer, pero de nuevo, si lo hacemos juntos, lo hacemos en colaboración y lo hacemos como una apuesta de país, el impacto que podemos tener es bastante positivo. Sí, efectivamente, porque a lo mejor al principio hemos hablado mucho de los problemas, y de hablar de los problemas es cuando ha venido la regulación y la necesidad de que no nos pille el toro, pero hay proyectos para facilitar la vida de las personas que quizás se están quedando un poco más en el tintero, ¿no? Por ejemplo, Álvaro, vosotros tenéis toda una serie de proyectos para implantar IA en dispositivos y mejorar su accesibilidad, las posibilidades de las personas discapacitadas. Así es. Yo creo que ahora con la IA ha habido primero una fase de optimismo y de entusiasmo, luego ha habido quizás una fase de alarma. Esto es un péndulo. Creo que ahora estamos entrando en una fase de reflexión, donde efectivamente la divulgación va a ser crítica para que nadie se quede atrás, para que todos podamos capitalizar el uso de la IA. Y la verdad es que estabas mencionando un ejemplo muy concreto de una aplicación extraordinaria. Existen muchas patologías que impiden a las personas tener un discurso con fluidez, ¿no? Se interrumpe el discurso, tienen tartamudez, y sin embargo hay una terapia de ritmo que da respuesta a todas estas patologías con una solución única, ¿no? Entonces, bueno, sí, hemos desarrollado un dispositivo que ayuda a las personas que tienen esta discapacidad para poder hablar con más fluidez, utilizando precisamente esa terapia de ritmo que funciona con su reloj. En fin, son cosas maravillosas que realmente
hacen un cambio muy sustancial en la calidad de vida de las personas y realmente yo soy un optimista digital y creo realmente que la IA puede aportar mucho, pero creo que es necesario que como sociedad avancemos todos juntos, porque también tiene el potencial de quizás crear una serie de barreras que entre todos debemos reducir y debemos eliminar. Sí, quizás cosas más micro, ¿no? Porque solemos Sí. hablar de muy a lo macro en inteligencia artificial y quizás el apartado micro de ayudar a determinados grupos de personas o personas más vulnerables con esta tecnología a veces se queda un poco en el tintero. Por ejemplo, nosotros en esta semana hemos publicado un artículo de cómo ayudar a personas que están perdiendo la memoria dibujando, bueno, pues a través de una entrevista, crear recuerdos, crear fotografías que nunca existieron con inteligencia artificial generativa y que eso les ayude a ser una especie de ancla en su memoria. No sé si, Elena, ¿quieres comentar algo en este sentido? Sí, yo voy a ser el Grinch y a destruir el espíritu de la Navidad, pero para mí el impacto más tocho que ha tenido la inteligencia artificial en los últimos, digamos, desde 2022 hasta ahora, ha sido el hueco que se ha hecho en el discurso público, qué entendemos por la inteligencia artificial y qué capacidades le atribuimos. Porque tengo la sensación, bueno, para empezar, el término inteligencia artificial me parece muy desafortunado porque creo que se nos está juntando, y hablo en el discurso público, no en gente especializada, la proyección que hacemos los valores que le atribuimos a términos como inteligencia se nos junta con el imaginario de la ciencia ficción y un problema que ha venido de esta tecnología es que la información nos viene fundamentalmente de mano de las empresas que están trabajando en este tema. Lo cual, bueno, igual está bien cogerlo con pinzas. Y eso llega a una sociedad que está desinformada respecto a esta tecnología, lo cual es perfectamente comprensible porque cada uno está un poco en su tema y no tiene por qué saber cómo funcionan estos cachivaches de inteligencia artificial. Pero sobre ese caldo lo que cae es ChatGPT, que no deja de ser una forma de interacción muy accesible y muy fácil a la que cualquiera puede probar. Y es muy espectacular, es francamente espectacular. Pero cuando uno entiende por dónde van los tiros de cómo funcionan estas máquinas, igual merece la pena ser un poco más escéptico, por lo menos en la parte textual, que es con la que yo estoy más familiarizada, ¿no? Entonces, creo que el impacto más grande ha sido el hueco que se ha hecho en el discurso público, el tecnooptimismo, que a veces creo que hemos abrazado socialmente, que creo que viene alimentado por una falta de conocimiento sobre qué se les puede pedir a estos bichos y qué no tiene ningún sentido pedirles. Y a veces me inquieta que he visto, es verdad que, bueno, son cosas que he leído en las noticias, así que tampoco puedo decir si me he leído el pliego de condiciones de lo que se ha acordado, pero ves noticias sobre, qué sé yo, se anunció hace un tiempo que querían entrenar un ChatGPT para la sanidad pública madrileña, para el diagnóstico, asistir en el diagnóstico de enfermedades raras. Y creo que era una asociación que se quería hacer con Microsoft, me parece. A mí me parece que es un caso de uso muy problemático. Y por cómo funcionan estos bichos, que además lo que hacen es producir cadenas de palabras frecuentes optimizando una probabilidad, en el caso de las enfermedades raras, que encima van a estar infrarrepresentadas en los corpus de entrenamiento porque por su naturaleza son infrecuentes, ostras, es un caso de uso que yo miraría con mucho escepticismo. Entonces, creo que ese tecnooptimismo, el imaginario de la ciencia ficción en nuestra cabeza, que es lo que se dispara cuando nos hablan de inteligencia artificial, y una información que viene mediada por las propias empresas del sector, es un combo muy problemático. Y pienso que el hype de la inteligencia artificial y el catastrofismo de la inteligencia artificial en realidad nacen de lo mismo, de atribuirle unas capacidades que cuando ves cómo funcionan ni de coña tienen, ni pueden tener por ahora. Sí, es curioso porque el propio término inteligencia artificial pues le atribuye una capacidad que no tiene, ¿no? Porque estos asistentes inteligentes no son realmente, ¿no? No sé si queréis darle la réplica a Álvaro, Miguel o Maite. Yo sí que quería comentar algo. Estoy viendo lo que estaba diciendo Elena. Esto es muy relevante, ¿vale? Porque efectivamente nos enfrentamos a algo que tiene la capacidad efectivamente de interaccionar en las decisiones, ¿no? Tú hablabas antes del ejemplo de la sanidad, que es clarísimo, ¿no? Aquí nos enfrentamos a una tecnología que puede llegar desde ayudarnos en el diagnóstico hasta plantear tratamientos, ¿no? Y aquí tendremos que ver hasta dónde tiene que llegar esa tecnología y hasta dónde tienen que llegar las decisiones humanas. Esto es bastante claro. Y esto es algo en lo que además nos tenemos que posicionar bien como sociedad. Y es evidente que es necesario tener
una sociedad más informada, ¿no? si queréis, de alguna forma. Y esa divulgación de los beneficios y riesgos de la inteligencia artificial, y esa divulgación de hacia dónde tenemos que ir y hasta dónde vamos a dejar que la máquina tome una decisión y hasta dónde la decisión la tienen que tomar los humanos. Especialmente me parece muy interesante el caso de las enfermedades raras, ¿no? Donde efectivamente vale, nos puede ayudar a buscar vías alternativas, pero después cualquier decisión sobre esto probablemente no está en condiciones en absoluto de que sean tomadas por una máquina, sino son los médicos, ¿no? los especialistas los que tienen que tomar la decisión. Yo creo que en ese ámbito hay dos elementos que me parecen importantes. Uno, que Europa ha sido líder en regular basándose en los derechos humanos, ¿no? Y esto no es un tema menor, quiero decir que porque nos permite ir en el camino de dar más seguridad a los usuarios de la tecnología, ¿no? Y dos, que efectivamente en nuestra idea y en esta estrategia que hemos presentado, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial debería ayudarnos a hacer ese debate social de cuáles son los límites, ¿no? De hasta dónde van las decisiones de unos y hasta dónde van las decisiones de otros. Y esto es parte del trabajo que esta agencia, que la ESIA, tiene que llevar a cabo. Incluso enlazando con un trabajo global, porque a nivel global empieza a haber también, en paralelo con todo esto, una enorme discusión sobre cuáles son los principios éticos, ¿no? de la IA. Y habrá una base de principios éticos en el mundo y sobre esa, después cada país, y en nuestro caso con la ESIA, tendremos que posicionarnos en cuáles son nuestras preferencias sociales, que no en todos los países van a ser iguales, esto también es evidente, ¿vale? ¿Hasta dónde va la protección de los derechos? ¿Hasta dónde va la toma de decisiones de unos y otros? Este es el debate que ahora sí es muy interesante y que tiene que involucrar a una sociedad que esté bien informada, ¿no? Yo creo, y esta tarea divulgativa es absolutamente esencial, ¿no? Sí, de hecho, ya hemos publicado algunos estudios, bueno, nosotros hemos escuchado la noticia de que se han publicado estudios de que las personas tienden a seguir la orden de la inteligencia artificial o el posicionamiento, ¿no? De si ven que la máquina dice que es rojo y ellos lo están viendo verde, bueno, pues que la máquina está diciendo que es rojo, no me vaya yo a equivocar, así que digo que es lo que diga la máquina, ¿no? Esto es muy interesante para lo que tú comentabas. Miguel, ¿cómo lo veis vosotros? Yo creo que estamos hablando de tres cosas que nos parecen fundamentales también desde el punto de vista de Google. Una es la regulación como medio para poner en el debate y poner las normas sobre cuáles son los límites, cuáles son la aproximación ética de cada sociedad para hacer un buen uso. Recordemos, las tecnologías de por sí no son ni buenas ni malas, son los usos de las tecnologías y para ello una gobernanza y unas reglas del juego son esenciales, ¿no? Pero mira, decía sobre la efectividad de esto. Conocemos bien la tecnología y cómo va evolucionando. Sí os podemos decir claramente que la evolución de la precisión y la efectividad de los sistemas fundacionales de inteligencia artificial es espectacular. Que lo que vamos a ir seguramente es, como decía también la Secretaría de Estado, a una especialización de sistemas de propósito general a sistemas que actúen en determinados ámbitos, ya sea en el de una empresa que tenga a nivel contextual una información mucho más relevante para lo que sucede en esa empresa, o por ejemplo, si son en sectores particulares, pues con unas normas, con unas reglas del juego, para que evidentemente la máquina no sustituya a la persona. Entonces vamos a ir a un proceso donde vamos a ganar en precisión, en efectividad de la asesoría, si se quiere, que la máquina es capaz de darte, pero lo vamos a hacer además teniendo en cuenta que la persona es insustituible, que las decisiones tendrán que ser tomadas por las personas. Esto me lleva al punto también de la formación, también del espíritu crítico, ¿no? En el mundo digital. Podría pasar en la desinformación que estamos viviendo en estos últimos tiempos, ¿no? Pues efectivamente en el ámbito de los medios vosotros os encontráis muchas veces con situaciones de noticias que vienen generadas y que pueden inducir a la ciudadanía a la desinformación. El lector podría tener la tentación de creerse la noticia, pero es parte de su responsabilidad, por supuesto, pensar si eso tiene sentido o no. Es parte de la responsabilidad de los medios también contar con filtros para no difundir nada que no sea cierto. Es parte de los fact-checkers hacer su trabajo. Pues en este sentido estamos en una situación parecida. Somos corresponsables, tanto las empresas que tenemos los modelos, tanto los usuarios, ya sean empresas o ciudadanos, a la hora de cómo interpretar los consejos que la inteligencia artificial está haciendo, ¿no? Y eso me lleva, por último, al tema del código ético. Fijaros, nosotros desde hace 5 años ya publicamos principios de inteligencia artificial, el decálogo de Google para una ética en la inteligencia artificial. Y aquí dejamos claro, por ejemplo, que nos íbamos a enfocar en aquellas aplicaciones, en aquellos usos que tuvieran un beneficio para el bien común y que íbamos a
huir y vamos a prohibir, desde el punto de vista de Google, la utilización, por ejemplo, en la industria militar o, por ejemplo, en usos que atenten contra los derechos humanos o contra el derecho internacional, ¿no? Y creo que ese debate, además, también fue inspirador en la negociación del reglamento de inteligencia artificial para que hubiera ese consenso europeo que ahora son las reglas del juego, ¿no? Por lo tanto, las personas van a seguir siendo indispensables en la utilización correcta de la inteligencia artificial, pero la falta de una precisión absoluta en los resultados de la inteligencia artificial no nos debe de prevenir para seguir evolucionando la tecnología, para seguir teniendo herramientas que cada vez sean más útiles para todo el mundo, ¿no? Hablabas de espíritu crítico, de formarnos, de que tenemos que estar muy atentos y la inteligencia artificial va a redoblar esa necesidad. Los dispositivos hay veces que también nos pueden echar una mano, ¿no? Álvaro, también con la inclusión de inteligencia artificial pueden detectar cosas que a nosotros quizás se nos pasen. Eso es otro de los proyectos en los que se está trabajando. Sí, absolutamente. Volviendo al tema de la medicina, al final del día, la medicina hoy por hoy sigue estando basada muy en la eminencia del doctor, la eminencia del médico, que es un señor que se ha formado y cuya eminencia se basa en una experiencia que viene de la observación de distintos casos. Al final del día, la inteligencia artificial no es más que un asistente para ese doctor, donde analiza millones de imágenes, muchas más de las que un médico podría ver a lo largo de toda su vida, y le ayuda a dar un diagnóstico mucho más preciso y quizás incluso a elegir una terapia mucho más efectiva para ese paciente en concreto. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que la inteligencia artificial no va a sustituir ciertas capacidades, pero sin embargo las va a potenciar y las va a amplificar de una manera gigantesca. Y insisto en la divulgación en la sociedad y que realmente aprendamos rápido a cómo sacarle el máximo partido a este tipo de aplicaciones antes de que sean ellas las que quizás no las asuman por nosotros, ¿no? Pero, antes de que, no es el caso. De que lo aprendan ellas demasiado rápido, Sí, ¿no? eso es. Bueno, pues quería agradeceros a todos muchas gracias por la presencia en esta mesa, por este debate tan interesante. Y nada, aquí concluye esta mesa de debate y os emplazamos a los siguientes actos de este evento. Muchas gracias. Gracias.